Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y resulta que estoy muy contenta porque el día de hoy me reúno por fin con una escritora y una amiga a la que admiro mucho y llevaba mucho tiempo sin verla. Hola, yo soy Pame Jiménez y resulta que yo, con Un Fuego Lento, que es el libro que vamos a hablar hoy, fue como conocí a la autora. Entonces estoy súper contenta de poder hablar sobre este libro. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Así es, venimos hoy a hablar de la novela Un Fuego Lento, que fue primero publicada gracias al apoyo del Colegio de Costa Rica, aquí en Costa Rica, y luego eventualmente también fue publicada por la Editorial Costa Rica. Y nos acompaña la escritora, la leyenda, la inolvidable, la que todo el mundo tiene que conocer aquí en Costa Rica porque ha dejado marca en el campo de la ciencia ficción y la fantasía, Jessica Clark. ¡Yay! Y con esa presentación no tengo nada más que decir. Eso sí es escribir. Muchas gracias por invitarme. Yo realizada de estar con mi amiga Ángela, a quien adoro, y conocer a Pamela, que también es un amor. Y bueno, ustedes no pueden ver, pero hay comida y micrófonos. Yo creo que esta es la vida perfecta. Muchas gracias. Eso nos da como esperanza que estamos viviendo una buena vida. Sí. Es la buena vida, es la mejor vida. Estoy rajando ahora. Bueno, chiquillos, ¿qué tal si hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Página Cero? En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Y bueno, ¿qué les parece si les contamos un poquito de la sinopsis de Un Fuego Lento y cuál es su contexto? Ángel. Un Fuego Lento es esta novela que ocurre en San José, Costa Rica, en donde por azares del destino llegan los 4 jinetes del apocalipsis, o mejor dicho, son 3 jinetes del apocalipsis que van a buscar al cuarto que se le ocurrió ir a vivir ahí. Creo que es como en la esquina de lo que hoy es el Ministerio de Cultura. Sí, ¿cómo se llama? La Casa Amarilla. No, la Casa Amarilla. Sí. Hay una Casa Amarilla. Está el Parque España y la casa al otro lado es la Casa Amarilla. Y está este edificio que nunca me acuerdo el nombre, que no es Jiménez, tiene otro nombre, es un edificio famoso, clásico, con estas ventanas. Sí, y creo que es un edificio como gris, ¿verdad? Porque yo lo estaba visualizando y yo sí, me parece que es donde está una tienda de diseño. Es donde está la tienda Eñe. Exacto. Qué dicha. Eso. Yo decía, no estoy tan perdida. Bueno, llegan los 4 jinetes del apocalipsis, de nuevo son 3 que llegan a buscar al cuarto, porque tienen el llamado para traer el fin del mundo. Lo que ocurre es que también sucede esta acción en un edificio de apartamentos y de ahí los vecinos descubren que, aquí están los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Qué hacemos? Es una novela que, por ejemplo, Ángela me la recomendó, me dijo, por favor, y gracias, léala. Y nos dejó con muchas ganas de hablar sobre muchos elementos. Entonces, primero queremos hablar sobre un elemento muy importante que había en la edición de Editorial Costa Rica y que fue que este libro... En realidad fue de las 2. De las 2, sí. Ok. Que se utilizó como manera de complemento, digamos, el recurso de realidad aumentada para contar la historia. Entonces, todo esto fue hace 12 años. No puede ser, hace 12 años. Sacamos la matemática. Puede ser que la matemática esté mal, pero sí fueron hace más de 10 años. No, sí les creo. Entonces queríamos saber como de dónde nació la necesidad de utilizar como este tipo de recursos de una manera muy adelantada, creíamos nosotras, para su tiempo, además. Yo creo que sí, yo no he vuelto a ver otro libro. En aquel momento, nosotros pensamos que era el primer libro en las Américas que tenía realidad aumentada. Y yo no he visto otro. Pero pasó porque mi esposo, en aquel momento, era ingeniero de sistemas. Y yo me gané la beca del Colegio de Costa Rica, súper agradecida. Jamás me imaginé que a mí me iba a tocar. Y me dieron un tiempo, o sea, es este tiempo para hacer el libro. Entonces yo estaba escribiendo como loca. Y él estaba empezando a leer sobre realidad aumentada y dijo, ¿y por qué no le ponemos realidad aumentada? Y estúpidamente yo dije, ¡ay, sí, qué buena idea! Y fue un reto técnico y entonces en realidad es una realidad aumentada bastante chafa, así, ¿verdad? Muy primitiva, pero fue un proceso creativo lindísimo. Invitamos a nuestro amigo Johnny también, entonces es la experiencia de escribir un libro y trabajar en conjunto con otras 2 personas, que es algo muy raro para un escritor. Y todos pensamos, o sea, hicimos algo muy básico como... digamos, el reloj que está frente a la Pops, diagonal a la Plaza de la Cultura, ¿verdad? O el Templo de la Música en el Parque Morazán. Pero lo que hablábamos en aquella época era, imagínese, especialmente siendo una novela de fantasía donde están los jinetes, si uno pudiera poner en realidad aumentada
audio, la voz de uno de los jinetes, lo que está pensando, o algo que pasó en otra época, o que pasó en el entre mundos que no se puede explicar, y que habría sido muy cool que la realidad aumentada agregara elementos de contexto a la novela. Claro. Estábamos conscientes de las posibilidades, pero no teníamos los medios. Bueno, yo no tuve la oportunidad, lamentablemente, de encontrar la versión de la editorial Costa Rica. Sí la he visto. Ajá. Pero yo dije, no, ya tengo la versión original, ya no necesito nada más. Pero yo tengo la pregunta de si hubo algún cambio entonces con el uso de la realidad aumentada en esta editorial, ¿o fue...? No, hubo cambios muy significativos en la trama de una edición a otra, pero no hubo cambios en la realidad aumentada, nada más que cambiaron los dibujos porque la editorial Costa Rica sí tenía presupuesto para pagarle a un diseñador para hacer las ilustraciones, pero ya a esas alturas ya había pasado el experimento. Ajá. ¿O no? Entonces yo no cumplí la tarea al encontrar el libro. Pues es lo que estaba diciéndote antes de grabar y yo, oh cielos, yo creo que deberíamos haber hablado de esto, pero no importa. Entonces, todo bien, porque entonces más bien siento que esto fue lo que le pasó, ¿cómo se llama Fernando Contreras? Ajá, ¿por qué? Porque si no me equivoco, y puede ser que, de nuevo, yo hablo mucha papaya a veces, ¿verdad? Como que mis recuerdos están fragmentados y voy uniendo cosas y se me hace un rompecabezas. Pero a mí me parece que Fernando Contreras tiene 2 versiones publicadas de Única mirando al mar, ¿verdad? Sí, es probablemente lo mismo que pasó. Es que justo nosotros teníamos más adelante la pregunta de que si en algún momento ha pensado en realizar alguna modificación a la historia o incluso crear una propuesta en otras latitudes o otros universos, digamos, como porque yo la leí y yo dije... Da para más. Sí, estos jinetes pueden ir a muchos lugares, no puede ser. Entonces, pero no sabíamos este detalle, por ejemplo. Pues entonces les voy a contar. Pasó esto. O sea, yo me gané la beca del Colegio de Costa Rica y yo creo que fue inclusive la primera edición de las becas del Colegio de Costa Rica. Sí, fue la primera edición. Sí. Bueno, tenemos que decir que nosotras entonces leímos, el libro que tenemos es la edición del Colegio de Costa Rica. Bueno, y esa edición de Ángela, tengo que decirlo, ella me lo prestó. Yo se lo cuidé mucho, no lo rayé, nada. Te lo prometo. Sí, no lo rayó. No, pero seguro lo dobló, lo llenó de café. No, yo soy muy cuidadosa cuando Ángela me presta un libro. Es que los libros son sagrados, pero bueno. Tome, Pamela, tome. Entonces lo que pasó fue esto. En mi emoción y mi falta de experiencia, yo entendí que me habían dado plata para sacar un libro todo. Entonces yo escribí el libro y también lo publiqué yo porque yo creí que eso era el objetivo. Pero después otras personas que ganaron en esa misma edición usaron su plata para escribir su manuscrito y luego lo presentaron en una editorial. Y yo dije, de ahí, eso era lo que había que hacer, que jeta. Y yo no soy una persona metódica, del todo, no. Entonces mi edición, la primera, no, digamos, gramaticalmente no está súper bien revisada, o sea, no hay. Pero más importante, hice esa primera edición y luego se la di a un amigo que es un editor fantástico. Y él me dijo, hay mucha tensión, la tensión sube, pero nunca se libera. Y yo dije, tenés toda la razón. Y entonces coincidió con que fui a Brasil a visitar a mi hermano, pues nosotros somos medio brasileños, y en Brasil aproveché para escribir y agregué liberaciones, releases de violencia. Y cuando volví y le di a mi amigo el manuscrito, él me dijo, yo no sé qué te pasó en Brasil, pero esto sí es. Bueno, entonces... se me acaba de desbloquear la necesidad de leerme esa edición ahora. Pero ya Jessica nos dio una triste noticia. Está agotada. Está agotada. Le voy a prestar la mía para que la vea. Por favor. Sí, porque me la pidió Daniel Garro el otro día para un taller literario y llamamos a la Editorial Costa Rica y dijeron que estaban vendiéndolos como a 500 pesos porque eran ya los del fondo de la caja doblados y esos, como los últimos que quedaban. Entonces, habría que ver si todavía quedan. Pero yo si no, estoy dispuesta a pagar lo que sea por uno de esos ejemplares, digamos. Bueno, pues yo les voy a prestar el mío porque esa versión, y es que lo que vos decís, yo no sé si le pasa a otros escritores, estoy bastante segura que sí. Yo escribo, lo pongo ahí y después es como, no, hombre, debería haber puesto esto y agregado esto. Pero con Fuego Lento sí tuve la opción. Primera vez en la vida. Entonces, en la versión que ustedes tienen es la tensión, pero en la otra hay momentos donde los jinetes destruyen cosas. Y donde hay play, y no hay explosiones, porque ahora les hablo de las explosiones y por qué no. Pero entonces sí agregué. Después de escribir ese libro, pensé en esto. Creo que sería muy interesante que los jinetes fueran a terapia. ¡Guau! Sí. Me encantaría muchísimo. Imagínate, o sea, esta relación está tan dañada. Entonces... Sí, me parecería maravilloso. Yo tengo una serie, tengo 3 libros que solo existen en mi cabeza. Neil Gaiman estaría muy orgulloso de mí. Que uno se llama El Demonicon, uno se llama Diagonal
y el otro es, bueno, está Un fuego lento, y ahora tengo como una segunda parte de Un fuego lento. Todos esos pasan en Barrio Toya y Barrio Amón. Y entonces yo le digo a eso el Demonicon, como el universo del Demonicon, que todo pasa ahí. Entonces pienso en, después de que empiece el apocalipsis en Un fuego lento, los jinetes tienen que trabajar en su relación porque no les está saliendo bien el apocalipsis porque están demasiado enojados. Entre ellos, Ellos no esa pueden tensión trabajar se en siente. equipo. Eso. Y entonces tengo un personaje, el mejor amigo de Pigo en diagonal, Marcel, va a terminar por accidente, o sea, en el borrador que yo tengo escrito, entra un día a la casa y se encuentra a Nico, el jinete de la destrucción, de la conquista, sentado en la sala, y Nico le empieza a contar que sus amigos son esto y lo otro, y Marcel con las bolsas de compras del automercado así, y al final le dice, ¿usted quién es? Y aquí yo creo que es muy importante hacer la anotación, que es que Jessica está hablando de otra novela que ella también publicó, que se llama Diagonal. Ajá. sí, Que de hecho yo le decía a Pamela, ya llegaste a la parte de la bruja en Un fuego lento. Y Y yo, Pamela, no, ¿cuál bruja? no. No, y era yo que yo estaba confundiendo novelas. es que todo pasa en el mismo universo. Ya para mí ya tiene sentido porque yo lo estaba confundiendo. Entonces sí, es Sí, que sí, ocurre en el mismo porque universo. son los mismos barrios, inclusive algunas de las personas pasan, pero entonces sí, con respecto a la pregunta de Pamela, lo que yo me imagino es, me saqué mucho del clavo de poner cosas nuevas en la segunda edición, pero los jinetes en terapia es algo que me encantaría explorar. Me encantaría. Sí. Y además tienen un humor bastante particular, como la dinámica de ellos y tal. Y, ay, me encantaría. Pero Me yo creo que es encantaría. que ese humor es Jessica. Bueno, pero es que les voy a decir lo que es madurar como escritor. O sea, esa experiencia del Colegio de Costa Rica, por eso es que se necesita el fomento. Lo que yo crecí como escritora en solo ese proyecto fue invaluable para mí. No sé para ellos, pero yo realizada. Y una de las cosas es que hasta el momento yo siempre había escrito fantasía. O sea, el Telémaco anda por ahí, ¿verdad? O Los Salvajes, que todo es muy abstracto, que puede pasar en cualquier parte del mundo. Porque yo crecí leyendo ciencia ficción y lo mío era Arthur Clarke, Asimov, Carl Sagan. Entonces, para mí la ficción pasa como en otro mundo que no tiene raíces. Muchos otros escritores saben que no, hay que echar raíces. En el sentido de se enriquecen mucho de explorar su propio país. Y de hecho, Laura Casaza, que también es escritora, me reclamó que en Un fuego lento yo nunca menciono el nombre de la ciudad. Pamela tenía esta observación. Esa Ok. observación la tengo yo. Espérese. Pinche Laura Casaza. Todo es culpa de Laura Casaza. No, entonces, ya se me olvidó. Lo que está diciendo es, con Un fuego lento yo dije, ¿por qué no explorar mi costarriqueñez? En el sentido de que yo creo que yo he perdido oportunidades porque en el Telémaco andan estos tipos con su nave espacial por el universo. Pero si los ticos tuviéramos una nave espacial sería requete gracioso. Primero porque olería empanadas. Es cierto. Sí, y porque no llegaríamos a ningún lado porque tendríamos que parar a pedir direcciones. O sea, una nave espacial piloteada por ticos sería... Entonces yo decidí aplicar ese concepto a Un fuego lento y yo siento que aterrizando en mi gente, en mi cultura, logré agregar un nivel de profundidad que a mí me ha costado mucho alcanzar. Sí, Pamela es que nunca menciona Costa Rica, San José nunca la San menciona. José. Ajá. Y yo era, no, claro que sí la menciona, para mí era evidente. Y tuvimos toda una discusión y yo, solo en la contraportada dice San José. Y Ángela, no, estás... Y yo, sí, porque todos los lugares se describen, pero nunca me dice que es San José. Y entonces Ángela lo que tiene es que ella sabe que es San José. Ajá. Claro. Y entonces yo hice eso, yo escribí a propósito diciendo, más, seamos patriotas, voy a escribir una ciudad que todos sabemos que es la nuestra. Claro. Entonces yo describo todos los lugares. Y luego Laura me dice, pero ¿por qué nunca dijiste el nombre? Los gringos no tienen miedo de decir Nueva York, los japoneses no tienen miedo de decir Tokio, y yo no tengo una explicación. Yo pensé, dentro de las discusiones que tuvimos, Ángel, yo le dije, ¿será que es que ella quería como que fuera cualquier ciudad, pero como un guiño hacia los ticos de... Es aquí y ustedes lo saben y yo lo sé. Es como cualquier ciudad latinoamericana, Ajá, pensamos. Pues sí, exacto. hay algo, digamos que eso era lo que yo quería. Pero sí, había algo de eso. Yo de veras quería algo muy costarricense. Y además hay una razón para eso que yo he dicho en otras entrevistas que, recuérdeme que toqué ese tema, que Fuego Lento está pensado y escrito como un guión, no como una novela. Bueno, Bueno, que eso también tiene sentido. Ok, aquí me da como mucha pena quedar como de idiota que, de nuevo, que recuerdo las cosas mal. Ah, pero espérate, ok, hable de las cosas mal y yo tengo algo que decir al respecto.
Es que yo tengo el recuerdo, no sé si implantado por un alien, de que Jessica fue guionista en esta serie famosísima de Costa Rica que es El Barrio. Claro que sí, fui guionista, fui de la primera generación con gente fantástica. Entonces estaba Dorelia Barahona, estaba Catalina Murillo. Catalina, amamos a Catalina. No, a mí no me gusta Catalina. Tiene un sentido del humor devastador y siempre me dice cosas que me dejan llorando en una esquina. No la soporto, qué barbaridad. El sentido del humor más filoso que yo conozco. Es maravilloso. Es inteligentísima la mujer. Sí, impresionante. De cosas de recordar. Entonces yo empiezo a escribir Un fuego lento. Y hay una parte donde Fen, el jinete del hambre, aparece en la Avenida Segunda, cruza la Plaza de la Cultura, dobla a la derecha y va pasando. Hay que hablar de las palomas. Y pasa por debajo del puente. Y él dice que hay un mural con 3 gatos. Y yo, sí, claro, yo recordaba que había un mural con 3 gatos. No son 3 gatos, son 4. Y yo no me acordaba hasta que pasé, porque resulta que son los gatos famosos de no decir nada malo, no ver nada malo y no oír nada malo. A un lado de la pared, pero si ustedes pasan por ese paso peatonal, al otro lado hay un gato de cuerpo completo persiguiendo un pájaro. Y resulta que había un cuarto animal, uno siempre ve los 3 monos, ¿verdad? Hay un cuarto que es no hacer nada malo. Y en ese mural están los primeros 3 gatos así, pero el gato activamente persiguiendo el pájaro. Y en este momento acabo de decir, qué loco, porque son 4 jinetes y hay 3 que están juntos y uno que se separó. Ve qué vacilón, como hay cosas que hacen, y eso es totalmente inconsciente. Hay una Jessica normal, que es mal hablada, que choca con todo, y que se le caen las cosas, y siempre tiene manchas de chocolate. Y hay una Jessica súper elegante que hace unas simetrías y unas cosas inconscientes cuando escribe, que yo quisiera conocer a esa doña en persona, porque ella es fantástica. Pero esa es una de esas simetrías que no. Pero entonces yo recordaba mal San José porque yo no me acordaba del gato. Y luego, en el parque, donde están los árboles de corcho, no sé, enfrente del edificio metálico, yo juraba que había un play. No hay un play, hay un mosaico con una de las pinturas de Adrián, ¿cuál es el apellido de pollo? No. Que es una chiquita en una hamaca. ¿Sí? Y yo juraba que había columpios. Y no, o sea, yo escribí el libro convencida de que habían columpios. No, lo que está en la pintura. Wow. Bueno, es que son un universo alterno. Sí, exacto. Es el San José que uno tiene en la mente. Sí, y que para cada uno es diferente además. Exactamente. Ajá. Y yo tengo una pregunta, que justo íbamos a cerrar con esa pregunta, pero igual quiero plantearla porque está ahí. ¿No ha considerado hacerlo serie? Porque yo decía, ¿esto es una miniserie? Vieras cómo he tratado. Y solo yo, excepto vos, parece que solo yo pienso que sería fantástico verlo. Yo estaría feliz. Lo que sí he considerado 1000 es hacerlo cómic. Y entonces empecé el año cuando todavía tenía tiempo, hace 4 semanas, que uno era joven y decía voy a hacer todas las cosas este año, buscando una inteligencia artificial que me ayude a hacer el mismo personaje en todas las viñetas, que es muy difícil hacer eso. Pero si fuera por mí, yo haría esto en una miniserie, como de 8 capítulos para explorar qué fue lo que pasó entre ellos, qué pasa con los personajes. Y sí, más a fondo, a mí me encantaría. Aquí producción me está diciendo que cree que la pintura es de Adrián Gómez. Adrián Gómez, yo sabía que, gracias, me acordaba del primer nombre. Sí, Adrián también es un amor de persona y yo tenía esta imagen ver lo que es el poder del arte, que yo lo tenía ahí. Bueno, pero lo que más me sorprendió fue encontrar este gato maloso y el sentido del humor del autor o autora de este mosaico que yo nunca había entendido la belleza. Qué impresionante. No, y yo tampoco. Sí. Hasta ahora es como... Wow. Pero es que lo que pasó es que además yo soy de la generación que uno no va a San José porque, uy, qué horror. Pero yo crecí en San Pedro de Montes de Oca y ahora vivo en Heredia. Entonces de repente tuve que empezar a pasar mucho. Escribí el libro y ahora esa ruta de los jinetes la hago con mucha frecuencia y ahora es mi San José. Claro. Y me ayudó el libro a aterrizar en San José y no vivir solo en el Telema con una nave espacial. Para eso sirvió. Pasemos ahorita, que tiene mucho que ver con esto de Costa Rica, no necesariamente San José, pero también su gente. Digamos. Ajá, mi gente. Es muy curioso pensar, ok, Costa Rica, los 4 jinetes y el apocalipsis sucediendo en nuestro país. Al revés, yo pienso que es obvio que el apocalipsis va a empezar, es más, ya empezó aquí. A mí me parece clarísimo. ¿En serio? Ustedes no han leído La Nación. ¿Cuál ha leído La Nación? Han estado en una presa en la 27. Dígame si eso no es apocalíptico ya de por sí. Sí es. Pero yo de hecho lo leí, la novela, ¿verdad? Y le dije a Ángel, y yo le dije, me parece hasta chistosito. O sea, yo, que iniciara el apocalipsis aquí. O sea, me pareció así como de... tal vez puede ser que uno está acostumbrada a que todas las películas y las series y todo se lo ponen afuera. Eso. Lo que pasa es lo que me dijo mi hermano el otro día.
la cólera que le va a dar a los americanos cuando vengan los extraterrestres y aparezcan primero en la India. Claro. Porque ellos son el centro del universo y nosotros estamos acostumbrados a que nada pasa, no es aquí. No es aquí. Pero yo lo puse al puro principio del libro, no sé si a ustedes les impactó tanto como a mí, pero esto es algo que yo he visto en el mundo real 2 veces. Una fila enorme de carros, empresa, la gente pitando enojada, y cuando vas al principio de la fila, lo que hay es un tipo parqueado en doble fila con un teléfono, que no le importa un carajo si el resto de la gente se pudre en sus carros. Y eso es un nivel de violencia pavoroso, de llegar y decir, yo voy a parar mi carro aquí y que el resto del país pague las consecuencias. Y entonces yo dije, claramente el jinete de la discordia, el de la ira, el de la guerra, vive en San José. ¿Dónde más viviría? La pregunta que teníamos de esto de situar el apocalipsis en Costa Rica es que Costa Rica es un país de católicos, ¿verdad? No, nunca lo había pensado, ok. Es una sociedad de católicos y conservadores, ¿verdad? Entonces fue una decisión adrede situar un evento bíblico como el apocalipsis en un país que es católico cuando el libro claramente no es católico. No fue una decisión para nada. El sentido es, yo hablo de mi gente, yo no soy católica, pero soy de Costa Rica, entonces también puedo escribir sobre Costa Rica a mi manera. Pero cuando yo escribí, el primer libro que a mí me publicaron fue Los Salvajes. Los Salvajes es una colección de cuentos. Y para Los Salvajes, para tener suficientes cuentos, lo que yo hice, porque yo nunca había escrito cuentos, yo venía arrastrando el Telémaco desde que tenía 15 años, hice una lista de todos los guiones de películas que yo sé que quiero escribir, que nunca voy a producir. Y convertí cada guión en un cuento. O sea, Los Salvajes en realidad soy yo contando la trama de las películas que yo habría querido filmar. Entonces ahí es la colección de todos los cuentos. Uno de esos cuentos se llamaba Letal Diferido y era la semilla original de Un Fuego Lento. La muerte era una mujer, los demás eran hombres y era un cuento acerca de los peligros de involucrarse con alguien en el trabajo. Uno de los jinetes duerme con ella y entonces están peleados. Y eso era como un chiste para mí. Y cuando concursé para el Colegio de Costa Rica, de repente dije, no, ¿y por qué no agarrar los cuentos que yo tengo y empezar a desarrollarlos en largo? Y entonces dije, no, si yo tuviera tiempo para hacer algo, haría Letal Diferido, ya en serio. Y me dieron la oportunidad. Y entonces lo hice. Pero Letal Diferido, en realidad, a mí me gusta esta idea de ser un grupo de gente salvaje. Hay una parte mía súper animalística que se emociona a eso, pero a mí me llama más la atención la cacería salvaje celta. Una cacería con caballos y con perros que pasa por el cielo, que cuando la gente lo siente pasar les dan escalofríos. Eso a mí me llena de emoción. Pero dije, para hacer el fin del mundo, porque en aquella época era, o sea, el fin del mundo siempre está pasando, ¿verdad? Es como, si no son los mayas, entonces es el Y2K, o sea, siempre hay algo que es el fin del mundo. Donald Trump. Exactamente. Por ejemplo. Y nunca realmente pasa. Pero Donald Trump por segunda vez. Por segunda vez. Fin del mundo, el regreso al fin del mundo, la venganza del fin del mundo. Y entonces lo que dije fue, para contar, porque el chiste es, el fin del mundo no pasa porque los jinetes están peleados. Para eso me sirven más los jinetes del apocalipsis, esta mitología, que la cacería salvaje, que tiene otro sentido. Entonces tuve que investigar y me leí el Apocalipsis, que me pareció que estaba súper bien escrito y me morí del susto cuando me lo leí, de lo bien escrito que está, porque dicen cosas que uno le pone así, ¡ay! Y entonces simplemente fue una decisión técnica de que para lo que yo quería decir funciona mejor la mitología cristiana de los 4 jinetes que la cacería. Pero tengo que decir que eso él agregó un elemento súper interesante que yo pongo en la introducción del libro. Dios creó a propósito 4 personas con el derecho de matar. Y eso a mí, o sea, ya ahí yo podría sacar 3 libros más. Justamente esa era una de las preguntas que teníamos, ¿verdad? Que ya nos ha respondido un poquito, pero igual la voy a plantear para que ahondemos un poquito. Y es que, sí, nos presentan 4 jinetes del apocalipsis. Sí. ¿Verdad? Pero en la Biblia se plantean 5 jinetes. Entonces queríamos saber por qué decidió interpretar, digamos, a estos 4. Que además es que tradicionalmente se habla de 4 jinetes, pero sí. si se lee con atención el Apocalipsis, en realidad hay 5. Yo no sabía, yo tengo 4 porque yo no siendo católica, pero pasó esto. Cuando me puse a investigar, lo que aprendí, que me pareció fantástico y muy elegante, es que están conectados y el efecto es multiplicador. Entonces está el primero, que también entiendo que puede ser el anticristo. Yo no sé si ese es el 5º que ustedes dicen, pero el primer jinete, el del caballo blanco, es la conquista.
Y entonces yo lo entiendo también como la ambición, como las ganas de ser importante. Pero es el que viene con la guerra, con la espada. Cuando hay conquista, entonces viene la guerra. Y después de la guerra viene el hambre, y después del hambre viene la muerte. Y terminaba la descripción de los jinetes diciendo, dice, el último es la muerte, y se le dio el poder de destruir con la peste, con las bestias de la tierra y con no sé qué. Y yo siempre había pensado que había un jinete que era la peste. Pero cuando leí en la Biblia, lo que yo entendí es que el de la muerte tiene derecho de matar con la peste y con otras cosas. Bueno, de hecho, ahora que usted decía Neil Gaiman, a mí me gusta mucho una serie que se llama Good Omens. No he leído el libro. Tengo ganas Yo de tampoco, leer. pero Good Omens me encantó la serie. Sí, no sé. Yo lo quiero leer, pero tengo un momento complicado con el Neil Gaiman, con todo lo del escándalo sexual que apareció ahora. Yo lo vi antes de... Es una discusión importante de si uno debe separar el autor del libro, ¿verdad? Sí. Sí, yo estoy Eso- como... Porque además yo me he leído cosas de Neil Gaiman y es... A nivel de producción y de contar historias ha sido muy importante en esta época, es que es la verdad. Yo lo pongo como uno de los libros más importantes, de los autores más importantes, digamos, no del siglo XX, pero digamos de entre los 50 de allá y los 50 de acá, porque él puso el cómic en el género de esto es literatura seria. Totalmente, sí. Sí, Entonces en este momento me encuentro como en esta cosa de sí, pero no, pero después me doy cuenta de otras cosas. Digo, ay, auxilio. Sí, pero pensá en esto. O sea, es una discusión que yo paso en las mismas, porque creo que al final cada uno de nosotros decide a quién le da atención y a quién no. Pero si te pusieras, o sea, todo Shakespeare se tendría que ir a la basura por el nivel de racismo y de machismo que hay en Shakespeare, aunque yo el machismo todavía lo pongo en duda. La revolución femenina podría agarrar a Jane Austen, que es mi autora favorita, y quemar todos los libros de ella. Entonces, si fuéramos a solo leer libros de las personas que consideramos buenas, tendría que ser los que están publicando desde 2017 para acá. Y a mí todo me cae mal porque yo siento que están poniendo solo cuotas por hipocresía. Entonces me quedaría sin nada que leer y nada que ver. Y la lista de lecturas pendientes sería... Perdón, estoy comiendo. Sería hiper diminuta. No, y qué tan mojigatos nos volveríamos si solo podemos leer libros de personas que son santas. Políticamente correctos. En Exacto. total, que se me fueron por las ramas que yo estaba hablando de Good Omens. Mira, Lo sí, siento. no estás aquí. Dale. Porque sí viene el jinete de la pestilencia, pero es el de la contaminación. Ah, sí, en Good Omens es la contaminación. Pero en la Biblia lo que yo entendí es que la muerte tenía derecho de matar con la peste. Pero yo claramente puedo estar requete equivocada. Ok, aquí voy dale. a agarrar un pedacito. Esto es después de que sale el de la muerte, ¿verdad? Dice. Sí. Contexto, hay como, creo que son como unos ángeles que abren como unos 7 sellos, son 7 sellos. Y de esos sellos van saliendo los jinetes. Entonces tenemos ya que está abriendo el cuarto sello, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente. Ven, se presentó un caballo verdoso. Al que lo montaba lo llamaban muerte. Y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Ese es el quinto jinete. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. A lo que yo estoy entendiendo aquí, el quinto jinete, que es el mundo del abismo, es el que tiene el derecho a matar a la cuarta parte a través del hambre, la peste, las fieras y la espada, que serían los otros 4 jinetes. Yo como lo entendí, era que detrás de la muerte venía el abismo. Claro. Y entonces me salté, no leí el quinto jinete, que habría sido genial, pero ya para mi libro ni han sido demasiados personajes. Claro. Pero sí, pero el punto es que trabajan en equipo. Ideas, así como haciendo lluvia de ideas para la segunda parte de los jinetes en terapia. Sí. Cuando los llega a buscar el quinto jinete, Maes, ¿qué pasó aquí? No, Lo no. dejaron perdido toda la vida. Sí, no sí. puede ser. Ey, pues, ¿cómo están sin mí? O sea, ¿qué está pasando? Siempre lo dejaron de último. Yo lo que estaba pensando es si aparece Lilith, que cómo no puede aparecer Claro. Lilith, y la relación de los 4. Entonces estoy segura que 3 se mueren del susto y uno es como, hola. Sí, total. Y los otros porque ya tuvieron, y la historia entre ellos, porque Lilith es la primera rebelde. Y Lilith dijo, no, yo esto no lo hago. Los jinetes cayeron de gracia. Pero ellos no quieren, ellos quieren estar con Dios. Pero Lilith, mis respetos, porque ella dijo, esta propuesta que usted me está haciendo a mí no me sirve. gusta. Y yo creo que ella los puede poner a todos ellos en orden. Entonces creo que hay una relación de deseo, amor y odio que me encantaría explorar. ¿Qué les parece? Total. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos ahora para hablar un poquito sobre los personajes? ¿Qué personajes nos gustaron? ¿Cómo fue la construcción? Y regresamos porque la conversación está súper interesante. Sí, yo estoy preocupada por la edición. Me emociona mucho. Sí, porque no caben las cosas. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Volvemos aquí en Página Cero. Dice Jessica que no caben las cosas. Mentira, o sea, el podcast es de nosotras. No tenemos son una las duración ventajas. mínima ni máxima. Yay. ¿Ven lo que digo? Los nuevos medios es un éxito. Sí, bueno, entonces seguimos aquí hablando con Jessica Clark. Estamos hablando principalmente de su novela Un fuego lento, pero sí se ha metido como un poquito como de otras obras de ella, como Telémaco, como Los Salvajes, como Diagonal, ¿verdad? Entonces, si es un popurrí, yo lo que les invito es que vayan a leer los libros de Jessica. Sí, yo por ejemplo, ya les digo, yo me leí solo ese, pero ya tengo la lista de todos los que me tengo que leer después Y yo te de tengo que esto. prestar mi copia de Un fuego lento Por con la favor, violencia, por que es favor. bastante más satisfactorio. Magnífico. Sí. Ok. Adelante, Pame, vos tenías Ok. más preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. A mí mi personaje favorito de Fuego Lento fue Teresa. Porque Ajá. evolucionó muchísimo y además para mí fue muy clara su evolución como personaje y como este coqueteo constante que tenía con la muerte y esto me pareció una relación súper interesante. Sí. Entonces yo quería preguntar que cuál de los personajes fue más memorable a la hora de escribir o si todos tenían su encanto. Teresa, sin duda, fue uno. Y es que además Fuego Lento es mi lista de clavos que yo tenía que sacarme. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me molestaba mucho hace muchos años, que yo creo que ya eso cambió. Estoy aclarando, gente, que yo creo que esto ha cambiado mucho. Pero en algún momento yo me quejaba de que si alguien hacía una película en Costa Rica, la película era o del muchacho que caía en las drogas o de la muchacha que estaba embarazada. Y yo decía, no puede ser que seamos solo eso. Y entonces yo decía, pero no podemos hacer The Matrix. No tenemos el presupuesto para hacer The Matrix. Nos la pelaríamos horriblemente. Y entonces yo estaba influenciada por las películas europeas, que son súper simpáticas, que pasan en un pueblo, que tienen gran sentido del humor y que son muy humanas. Y mi propuesta era, si yo fuera a hacer una película costarricense, es lo que yo haría. Que de hecho, en la versión del libro que ustedes tienen, pasan muy pocas cosas porque no me alcanzaba el presupuesto de efectos especiales. O sea, yo estaba escribiendo como un guión. Claro. Realmente. Pero entonces dije, voy a explorar más los personajes. Y el otro clavo que tenía era una cosa que ha pasado en el mundo, que claro, a mí no me molestaba antes, ahora sí, porque ya soy mayor, donde todo está hecho para jóvenes y los jóvenes son los protagonistas de todo. Y si ves fábulas, Sí. son chiquitos, superhéroes, pero no hay papás. Y Y son si huérfanos, aparentemente. todo el mundo Sí. huérfano. O padres, ¿cómo es? Hijos de padres muy negligentes. O muy tontos, exacto. Totalmente. Y después yo leo miles de libros de fantasía como Twilight, la de ustedes, o sea, como esta, ¿verdad? Oigo, la de ustedes. No, yo me desligo de eso. Bueno, pero sí, es que usted, para los que están escuchando, hubo un malentendido antes. Pero, donde es la muchacha con los monstruos y todo, y entonces, digamos, llegan las hadas o los vampiros y la tipa se va con ellos y nunca llama a la mamá. Y a mí yo no vivo tranquila con eso. Mi mamá me decía, mi mamá se pone cuando ve series como por ejemplo, ahí está, la de Phineas y Ferb. Sí. ¿Han visto? Mi mamá me dice, pero la mamá es tonta. No se da cuenta Sí. de nada de lo que está pasando. Y se enoja toda. Y son estas personajitas de 17, 18 años, donde hay mucho deseo sexual, y se van, pero no hay una relación con adultos en el mundo. Y entonces Teresa fue mi respuesta a, yo quiero un personaje principal que sea una persona de verdad, no una persona que todavía está en crecimiento, sino alguien que tenga una vida. Y era mi propuesta, porque entonces antes cuando yo tenía 22 años, genial. Ahora de repente es como no, y ahora tengo la edad de Teresa. Entonces yo quería poner eso ahí. Y me encantó cómo ella
tiene sus ganas de hacer cosas en la vida, de cómo no le tiene miedo a la muerte, o tal vez sí, y todo lo hizo ella. Y como que tiene este coqueteo con la muerte, como que la hace vivir la vida muchísimo, pero sin terror a qué es lo que va a pasar. No sé, como que sí. Me pareció súper bonita esa relación. Me hizo pensar la muerte justo desde otra óptica. Exacto. Y empieza el libro con que se muere una vecina, que era la amiga de ella. Sí. Y yo creo que ahí Teresa y Martín, los dos se llevan un susto. Y Teresa dice, un día me voy a morir y no hice nada. Y yo creo que la reacción de ella, de coquetear con la muerte, es porque se da cuenta que se va a morir en algún momento. Claro. Y para Martín es más la posibilidad de, yo podría morirme. Yo no tengo por qué estar en esta situación de no ser yo mismo, porque para mí uno de los temas más importantes es la frustración de no ser uno, que es lo que le pasa a Yello, por ejemplo. Y entonces Martín de repente ve que la señora que se murió limpió el closet antes y puso todo en orden y después no se tomó su medicina. Y él dice, mira, es una opción. Entonces ellos representan tomar el control del miedo de uno. Sí, eso me parece inspirador incluso. Sí, sí, y fue desarrollar una parte mía que yo no tenía. Pero tengo que decir que Fenn nació como nació y es como es, y Fenn hace lo que le da la gana. Todos los jinetes tienen un nombre que significa algo. Entonces, Kiran es la palabra celta para muerte. Nico está basado en la raíz griega de Nike, de victoria, por eso los tenis Nike. Claro. Martín tiene la raíz marcial de guerra. Y Fenn se llama Fenn porque le da la gana llamarse Fenn. Claro. ¿Sí? Entonces yo lo amo. Y hay una cosa muy interesante también, que es que los jinetes tienen este sentido del humor tan divertido, digamos, que hay una es el escena... sentido de humor de Jessica. Bueno, pues me encanta. Muchas gracias. Por ejemplo, cuando están estas personas diciendo, ¿sabe un toque? ¿Quiénes están aquí? Y intentan hacer malabares para eliminar a estos Mae, la maes. sal. A la sal. Y el mae como, ¿de qué estás hablando? Esto no va a funcionar. Eso me sacaba unas risas. Oíme, pero ese gesto, yo no podía creer. Hay momentos donde Fenn dice, no, pero nosotros no somos los malos. Y se agacha y chupa la sal. Claro. Eso le salió, eso no lo inventé yo, eso lo inventó él. O sea, Fenn vive solito en mi cabeza, yo no sé de dónde salió y yo decía, ay, qué bueno que hizo eso, pero yo no lo planeé. Claro, ese tipo de cosas me parece, y además me parecía tan tico la reacción de Virgen María Santa. y de buscarlo en Wikipedia, que es lo que... Claro. Porque además lo que yo quería eran los ticos de verdad. O sea, yo lo que pienso es, no el tico ficticio, campesino, astuto, sino yo viviendo en ese edificio en San José. Si yo me doy cuenta de que los jinetes del apocalipsis son mis vecinos, probablemente lo primero que haría es a Wikipedia a enterarme, o sea, qué son los jinetes y cómo me deshago de ellos, o si hay que deshacerse de ellos. Pero entonces yo quería un costarricense de ahora, no las concherías. Yo tenía otra pregunta, y es que Ángel me dijo, yo creo que ese es un sello de Jessica, pero igual voy a aprovechar para preguntarle. ¿Por qué Santo Serio se llama Santo Serio? Porque es una persona súper reprimida que que está metido en la religión y solo come cosas blancas y vive en una casa blanca. Ya entiendo. Y además, ¿cuántos costarricenses conoces que usan todo su nombre? O sea, la mayoría de nosotros tenemos un apodo o un diminutivo. Ajá. Entonces, yo lo que quería era... son 8 personajes. Ajá. Yo misma a veces no me acuerdo de todos. Como simplemente para poder escribir, los jinetes son más memorables porque son los jinetes, claro. Pero para los vecinos hay que poner algo con un personaje mínimo que sale muy poquito, que la gente tenga una idea de quién es. Y que con eso, claro, tiene todo el sentido que él sea el que sí siente la energía dentro del edificio, ¿verdad? Que para los demás es imperceptible. Ajá. Claro, porque los jinetes son el caos y Santo Serio representa el orden, pero además el orden religioso. Y los jinetes lo que hacen es seducir. O sea, yo voy entendiendo que toda esta cosa de que primero llega uno y como llega uno, después viene el otro y viene el otro, todos vamos teniendo un apocalipsis personal. Claro. Nos estamos peleando con una mosca. Deberían ver a estas dos locas moviendo las manos, espantando moscas. No, es que yo también le decía a Pamela que es algo muy normal en las novelas suyas, que a los personajes no los conocemos por sus nombres y tal vez nunca salen sus nombres. Digamos, yo de Yello no me acuerdo si tiene nombre. No, Yello me acuerdo de Yello. No, Yello y Santo Serio es Santo Serio, ¿verdad? Sí. O en diagonal. Bueno, no, en Santo Serio sí sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? A mí ya se me olvidó. Pásame el libro. Porque Teresa le dice el nombre. Y de hecho es uno de los jinetes que dice, se quedan todos como diciendo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y uno de los jinetes dice, es Santo Serio. Claro que sí. Qué buenazo. Bueno, y también en diagonal el protagonista, Pigo. Perdón, pero es que Pigo no me parece que sea un nombre normal. No, es Rodrigo. O sea, es que Rigo es muy sin gracia, entonces Pigo. Pero yo lo hago porque la gente que yo conozco, excepto yo, por alguna razón, yo soy Jessica.
de un nombre muy largo, pero la mayoría de gente usa diminutivos o apodos. Y a mí me sirve para el libro porque el nombre del personaje es mi cápsula de información del feeling del personaje. No es lo mismo Rodrigo que Pigo. Exacto. Sí. De hecho, yo creo que fue leyendo a Jessica Clark que yo aprendí, mira, los personajes no necesitan un nombre serio. Exacto. De certificado de nacimiento. ¿Cómo me ha costado a mí desestructurarme de empezar con... Estaba en un cuarto sentado en la mesa que estaba a la par de la cosa y que tengan nombres completos? Lo que estoy tratando de manejar ahora es que la historia y la personalidad sea completa, que me ha costado más porque yo era muy superficial en eso y ahora estoy tratando de generar, porque creo que la trama debería moverse por el personaje y no por la acción. Y entonces estoy creando personajes cuyas reacciones son las que mueven la trama, que Un fuego lento fue mi primer experimento en eso. Yo también le contaba a Pamela, bueno, tal vez tengo que contarles a ustedes también cómo fue como el viaje de lector ya serio de Ángela, porque aunque yo sí leía pequeñita, fue como ya cuando yo salí de la universidad e intenté hacer la primera versión de Página Cero, que yo me di cuenta de que en Costa Rica se publicaba fantasía, ¿verdad? Que fue algo que a mí me costó como mucho asimilar, precisamente porque yo tenía este imaginario de que en Costa Rica solo se escribían novelas de temática y corte social o del campesino costarricense. Exacto. Que es justo lo que ya estaba contando Jessica. Entonces, cuando yo llegué a ver que en Costa Rica se publica fantasía, me doy cuenta con Jessica Clark, con Telémaco, ¿verdad? Entonces, me parece, también puede ser que yo ahí estoy hablando papaya, que es que usted fue una de las lanzas pioneras en ese sentido. Mira, sí, está Laura Quijano, Sí, publicó antes que yo, con una sombra en el hielo. Y que ese fue ganador del Del concurso de la editorial de Costa Rica. Sí, pero no me acuerdo si fue el concurso editorial Costa Rica o Joven Creación. Creo que sí, fue, no creo sé. creo que fue Joven Creación. Creo que sí. Pero fue demasiado chiva darme cuenta de eso. Hoy en día ya es más común que nos encontremos literatura de fantasía, de ciencia ficción, de terror hecha en Costa Rica y Sí. además publicada con respaldo de editoriales costarricenses estatales. qué sé Bueno, yo. a mí me pasó que alguien, cuando salió Telémaco, que es una novela de ciencia ficción, alguien me dijo que estaba en una universidad en Argentina y que quería hacer una tesis sobre el Telémaco y que le respondieron que la ciencia ficción no es literatura. Jamás. Sí, y entonces no la dejaron hacer la tesis. Y yo, wow, alguien en Argentina se leyó el libro, pero no le dejaron. Y yo también vine a descubrir eso. O sea, que no era, yo pensé que yo estaba descubriendo todo. Y me di cuenta que así yo voy a escribir ciencia ficción porque nadie más lo hace. No, hombre, un montón de gente lo estaba haciendo, pero yo en mi ignorancia me había quedado con los libros de sufrimiento y calor costarricenses. Bueno, pero resulta que ya entonces hoy en día verdaderamente se le da este respeto a este género, ¿sí? Absolutamente. O sea, la historia de Costa Rica a mí, por ejemplo, nunca me ha puesto un pero. O sea, yo llego tengo los jinetes del apocalipsis que se vinieron a vivir a San José y ellos, ok. Entonces, como bien, y vos ves el trabajo que ha hecho Evelyn Ugalde, por ejemplo, en hacer eso, pero la UNED ahora también está haciendo muchas cosas. No sé, yo no conozco a nadie que le hayan rechazado un libro por ser de ciencia ficción o de fantasía. A veces la gente cree que es por eso, pero yo he sido jurado en concursos donde alguien propone un manuscrito de, por ejemplo, ficción histórica o, digamos, de elfos, y simplemente hay otro libro que es más costarricense, que es mejor. Cuando digo más costarricense es que alguien está escribiendo sobre comentario social o lo que sea. Y yo, contra mi voluntad, he visto libros que yo digo, este es mi género, pero este otro libro está mejor escrito. Pero en las veces que yo he sido jurado, nadie ha dicho, no publiquemos este libro porque es de este género. Es siempre alguien mejor que uno, que es una pereza. Y entonces, Aquí me están mandando una pregunta interna a producción, de nuevo. Ok. Y producción, acá Jason, que nos está escuchando, dice que con el viaje al reino de los deseos, ¿eso no sería fantasía? Sí, de Rafael De Ángel. Rafael Sí, Ángel claro. Guerra también. Lo que pasa Ajá. es que, y yo me acuerdo que eso yo lo leí en el colegio hace tantos años Ajá. que y uno se le olvida. Sí. es que no es solo eso, es que a mí me da la impresión de que por ser don Rafael Ángel Guerra y con el don, ya eso le estaba como respaldando el tipo de Claro. literatura que por ser él. Exacto. Pero también piensen en esto, que fue lo que me pasó a mí en este proceso de escribir este libro. Los costarricenses no estamos acostumbrados a que Godzilla venga y destruya San José. Claro. Y casi mató a Ángela, que se atragantó con el café. Totalmente. Y yo, oh, Dios mío, no se tragante. Y los japoneses destruyen Tokio con los Evas. O sea, ¿cuántos ángeles han venido a destruir Tokio? O sea, siempre están destruyendo Tokio. Los gringos también. Y nosotros no. Y es lo mismo. Hay gente que a mí me dice, yo no puedo escribir porque yo no soy escritor. Entonces, creen que para ser escritor, como que uno nace como con un título de escritor, pero en realidad es la persona que escribe. El punto es que como sociedad nos metimos a esta idea de que
bueno, lo que nosotros hacemos es esto y lo que somos es esto. Y otras sociedades tienen más gente, más producción y han logrado experimentar más con eso. Entonces, con Un fuego lento, yo tuve que más bien aterrizar, porque yo decía, yo no soy un campesino costarricense, entonces lo único que puedo escribir son naves espaciales. Y después dije, no, resulta que la clase media puede escribir de su experiencia. Y Fuego lento es el libro más burgués, o sea, más clase media posible, porque esa es mi vida, es mi experiencia. Pero lo que yo me di cuenta es, eso se puede contar también. Y es lo que les digo, cuando alguien empezó a hacer cine en Costa Rica, pensó, la historia que yo puedo contar en Costa Rica es la muchacha que quedó embarazada. Y en otros lados están hablando de reencarnaciones y de naves espaciales y lo que sea. Entonces yo creo que nos ha costado mucho entender que también, que somos humanos multidimensionales y que nuestra sociedad no es concherías, porque eso ha tenido tanto, es un eco tan profundo en nuestra sociedad que pensamos que los demás no somos ese costarricense arquetípico. Sí, no sé si aquí me voy a quemar o que me van a cancelar o tal, pero es que pareciera como que nos quedamos amarrados a esa época. Nos quedamos en el cole. Ajá, y ya. Y Sí. ya toda la evolución que hay ahora como que tal vez... Tal vez eso tiene sentido pensando que, para bien o para mal, no, muy para mal, mucha gente deja de leer cuando sale del cole y leyeron en el cole nada más porque estaban obligados a leer en el Claro. cole. Sí, tenemos un problema que yo les estaba diciendo antes de empezar a grabar, que venía muy triste el otro día en el ferry, cruzando de Naranjo. A un lado mío venían 4 personas, obviamente de algún país nórdico europeo, todos altos y rubios, tal vez en sus 20s, y todos ellos tenían un libro impreso, físico, y leyeron todo el camino. Al frente venía una abuelita costarricense con una chiquita y estaban viendo Instagrams de cómo maquillarse. Y yo me quedé, la educación, y no es culpa de la chiquita ni de la abuela, es crear una cultura donde si uno tiene tiempo libre, uno agarra un libro. Y nosotros no hemos sabido hacer eso. Pero tengo que decir, por ejemplo, que ya me ha pasado, que me da una emoción total, que alguna amiga me llama y me dice, mi hijo está de tour con el grupo en San José porque están leyendo Un fuego lento en el cole. Ay, qué bonito. Y yo me quedo de una felicidad. Entonces, lo que pienso es, yo me quedé, y tal vez tenemos esta idea nosotras de que nos quedamos con los libros del cole, pero los profes, algunos profes están dándole gente Fuego lento, o libros de Daniel Garro con la máquina de los... O sea, hay otro montón de cosas. Sí. Máquina de los sueños. De los sueños. Si es que no supe si los deseos o los sueños. Sí. Pero, Ya me dejó a mí también. por eso, detrás. Garro, perdón, Daniel, perdón. Y Figueroa, Daniel Figueroa, que estás que lo que digo es, yo crecí con esos libros que me dejaron huella y yo sentí que no era lo mío y entonces me fui al espacio. Claro. Pero yo creo que hay gente que sí está leyendo otras cosas. Es que también creo que nuestra generación, digamos, nos presentaron la literatura de señores trajeados con espalda recta y viéndolo todo desde la perspectiva lingüística de tal, ¿verdad? Sí. Y nos cercenaron un poco en el colegio esa conexión humana con las historias, ese sentirnos como más reflejados en los personajes, ¿verdad? Y algunas personas hemos tenido la bendición, digamos, de que conforme vamos avanzando, nos vamos encontrando esos libros que van hasta ayudándonos a crecer como personas y a cambiar perspectivas. Pero fue una experiencia como muy solitaria, no fue como tan guiada. Y muy por un fragmentada, sistema. uno no sabía de qué agarrarse. Yo creo que eso ha mejorado un poco. Nos falta mucho que hacer. Y yo creo que también los libros que sí tenían conexión humana eran libros que hablaban de injusticia. Sí. Y a mí me marcaron profundamente, no de una forma positiva. O sea, muertes horribles, injusticias espantosas, que yo no sé cómo la gente lee eso en el cole. Y después me ponen el Quijote y yo no lo entendí. O sea, cuando yo lo leí en el cole, yo no tenía la madurez para entender la importancia del libro. Claro. Entonces o es aburridísimo o es traumático. Pero yo creo que eso cambió. Hablemos ahora sí como para ir cerrando, porque estoy muy emocionada, pero mae, en algún momento hay que cerrar. Tenemos otras entrevistas sociales. Como otras personas. Ok. Bueno. Nos contaba, por fin, después de que 20 años, Es que he estado ocupada. como les decía, Jessica publicó primero Los Salvajes, luego El publicó Telémaco. El Telémaco. Ajá. Telémaco es una novela de ciencia ficción que, por Sí. cierto, rifamos a inicios del año 2025. Felicidades a la Herediana, se me olvidó el nombre, pero es algo Herediana. Ajá, el es que nombre de su usuario. user es Herediana. Ay, qué bueno, yo soy de Heredia. Felicidades, persona herediana. Pero una de mis frustraciones siempre con Telémaco era, bueno, sí, yo ya me lo terminé de leer y yo sé que hay una continuación, pero la continuación no existe. No, es que han pasado muchas cosas. O sea, de todo pasó. Y ahora es que pude volver a escribir. O sea, yo he escrito la continuación del Telémaco por tiempo. Lo que pasó con el Telémaco fue esto. Era una novela, nada más.
Pero me pasó como con los jinetes del apocalipsis que yo quiero saber más de estos personajes. Y estúpidamente yo dije, bueno, es que va a haber una continuación y no debería haber dicho ni papa. Porque si yo estaba pensando, me gustaría explorarlos más, pero no debería haber dicho nada. Y entonces después era como una obligación hacerlo y después no. Pero ahora, después de jugar con el borrador por mucho tiempo, pelear mucho con el punto de vista, me ha costado 1000 entender la novela. ¿De qué se trata? Me di cuenta que tratando de entender la novela escribí 2. Entonces ahora tengo el Beowulf y el Gilgamesh, que son la segunda y tercera parte, más o menos hechos. Entonces lo que hice es como ya, deje de estar viendo para decir. Exacto. Y lo que hice fue que a final del año pasado empecé a revisar, a hacer una revisión final donde parto el manuscrito en 2 y digo, bueno, el Beowulf termina aquí y lo que queda es el Gilgamesh. Y estoy bastante cerca de terminar esa revisión. Luego tengo que ver la publicación y todo lo demás. Pero parte de mi mal humor de las últimas 2 semanas es que he estado muy ocupada y no he podido escribir y eso me tiene de muy mal humor. Y yo me acuerdo, digamos, es que de nuevo, Telémaco lo leí hace mucho rato, recuerdo que lo disfruté mucho y recuerdo también que tenía una frustración porque yo quería conocer al resto de los niños que fueron escogidos. Te van a encantar. Creo que había un Duncan y una Laura. ¿Cómo te acordás? No sé por qué. ¡Qué demonio! Pero no, eran personajes que salían mencionados, pero no salían. No salían, ahora están. Entonces, y yo quería conocer a Duncan y a Laura y yo... Bueno, te voy a ir pasando lo que tengo para que veas, los vas a conocer de primero y ustedes, o sea, aquí es donde yo estoy diciendo, ya estoy bastante cerca de terminarlo. O sea, hay que ver cómo nace el libro, cómo se publica, pero ahora sí, ya, es un manuscrito, ya existe. Ay, eso. Buenas noticias para la gente que ha esperado la continuación. No, y gracias por acordarte, estoy impresionada. Y Duncan ahora se volvió uno de mis personajes favoritos. Es completamente autodestructivo y yo creo que yo me identifico. Un chico malo. Sí, exacto. Yo creo que es que a mí lo que me llamó el nombre de Duncan es que me hacía eco de chico malo. Claro. Ahora, yo lo leí muy joven, ese libro, no me vayan a juzgar. Pero yo lo escribí muy joven también, entonces pasa, no les digo que yo creí que el Telémaco era así como mi gran novela de ciencia ficción y va resultando que es paso por paso uno de los arquetipos de Carl Jung. Claro. Entonces, al final, alguien lo que me dijo fue, mi psicóloga hace tiempo me dijo, el Telémaco no es un libro de ciencia ficción, es un libro de autoayuda. ¿En serio? Soy yo conociéndome yo y yo, sí, ya, ok. Bueno, ya encontré. Santo Serio se llama Hugo. Mira, se me había olvidado, es que para mí es santo serio total. Claro, Gracias. totalmente. Sí. Ajá, se llama Hugo. Y uno de los jinetes sabe. Sí, y uno de los gigantes es ese, no sé, sí. Además, eso, ¿verdad? Que ellos saben todo. O sea, nadie tiene que llegar a explicarles nada. Ellos saben. Y aún así claro. Nosotros son como, es que vieras. Y los ajá. Una cosa que yo creo que se explicaría mejor haciendo la serie que yo sueño hacer. Sí, yo o el necesito cómic, verla. Es lo que es ser un jinete metido en una forma humana sin poder, o sea, tratando de no acabar con el mundo. Claro, la tensión y la Sí, que debe tener. Y por eso es que el libro tiene tanta atención, porque yo sí tenía muy claro, o sea, es tener metido adentro un caballo de fuego y uno aquí como, no, tengo que ir a hacer compras. Algo que a mí me gustaba mucho de los jinetes, de todos, es que le tienen amor al mundo. Sí, es que yo no había entendido que son herramientas de Dios. O sea, lo que están haciendo, según lo que yo estudié, es algo bueno. Y yo tampoco quería personajes malos, pero me parece que es muy interesante esta tensión de querer destruir y no poder destruir. Y, por ejemplo, Nico, que fue el que empezó todo el problema, fue porque tuvo una duda. Dudó de la labor que Dios le había dado, que yo creo que es algo que me gustaría explorar en terapia con Nico. Claro. Y, yo tengo que decir que eso yo no sé si es que habla muy mal de mí, pero yo me los imaginaba a todos los jinetes guapísimos. No estás equivocada. Guapísimos. Es más, yo te voy a decir cuál actor se parece a cada uno. Yo lo que le decía a Pamela es que, mae, obvio que los ves guapísimos. Son hombres creados por una escritora. O sea, Y yo no sé si mira, y uno pone todos sus deseos. es que claro, o sea, una sabe lo que está escribiendo de un hombre por una razón. O sea. Es cierto. Bueno, pues yo me los imaginaba guapísimos y yo no sé si era esa tensión que estaban completamente tensados y como controlándose, que cuando yo sentía como que iba a salir su verdadero yo, me iban a parecer todavía más atractivos. Y uno se emociona porque a todas nos gusta jugar con fuego. Exacto. Sí. Y yo, por eso también, Teresa, yo tengo que decir que yo dije, amiga. Total, porque ella no pierde, o sea, no es Buffy the Vampire Slayer. O sea, ella no es una señora de una cierta edad que se ve muy bonita, que se cuida mucho y que duerme con la muerte. Total. Y eso, yo creo que todos tenemos eso ahí. Sí, total. Técnicamente, el único guapo debería ser Nico. Ajá. Porque Nico es la victoria, la ambición, y entonces en cualquier época él se va a ver como el estereotipo de la belleza o del éxito en el momento.
pero a mí todos me atraen igual. Yo creo que, curiosamente, el más simpático para mí es Fenn, tal vez es el que me atrae menos físicamente, pero yo creo que uno puede ser muy amigo de Fenn. Sí, total. Sí, todos tienen su atractivo, la verdad. Y ya, chiquillos, salvo que a Pamela se le ocurra algo más, yo ya quedé como muy satisfecha. O que a Jessica se le ocurra algo más. No, porque yo puedo hablar 4 días seguidos, tengo que Yo parar. solo quería preguntar la pregunta que hacemos a todo el siempre, mundo, por supuesto. ¿verdad? Que hacemos, ¿qué está leyendo Jessica Clark o qué recomendación literaria nos haría para aumentar nuestra lista de pendientes? Lo que estoy leyendo ahora es, como empezó la conversación, ve qué sincronicidad, de Sergei Lukashenko, la serie Night Watch. Cuando yo hice Diagonal, yo estaba leyendo Night Watch, y es Day Watch, Night Watch y otro más. Y después, años después, ahora él sacó otros 3 libros. Es como yo, duró 20 años, sacó 3 libros más y ahora estoy empezando el tercero, el sexto de la serie, que ya es el último y estoy muy triste. Es de fantasía, es como en mi estilo de libro de magia y poderes, pero pasa en época momento. Súper interesante porque él hace lo mismo que yo, él escribe desde el punto de vista de Rusia. Y habla de lo que es ser un ruso. Entonces él dice, por ejemplo, el personaje principal viaja a Londres y dice, y aquí estamos los rusos odiados por todo el mundo, y comparando cómo vive la gente en Londres a cómo vive en Rusia. Entonces eso es lo que estoy leyendo, altamente recomendado. ¿Cómo dijo que se llamaba? La serie es Night Watch, el autor es Sergei y creo que es Lukashenko el apellido, no estoy segura. Ay, Ok. perdón, me van a mí a funear. Le entendí, soy gay. Y yo, Y vos, Soy gay, no, Sergei. ya, perdón. Y yo sí, Lukashenko. pensé que el nombre era del autor, soy gay, no sé qué. Y yo, No. ok. Y lo que yo recomendaría para leer, pero es que por desgracia no me acuerdo del nombre de nada. Un libro que es clásico en la ciencia ficción, que empezó el concepto de The Matrix y de la ficción digital de los hackers y todo eso, es Neuromancer, de William Gibson. Y hay que leer, absolutamente hay que leer ese libro. Es viejo, fantástico, es un clásico de la ciencia ficción. Y yo creo que es de Gibson, pero no estoy segura. Pero ahora sí, es que ¿para qué lo voy a recomendar si no les puedo decir nada del libro? Hay un libro fenomenal, mucho más reciente. Es que no es ni ciencia ficción. La personaje principal tiene una relación con las marcas comerciales. Entonces la llevan a Londres y le ponen en un sello un logo nuevo. Y ella abre el sobre, ve el logo y siente que se va a vomitar y entonces se lo quitan. Y eso quiere decir que ese logo no va a funcionar y le pagan un montón de plata. Wow. Y entonces ella vive con ropas que compra en tiendas de ropa usada y les quita las marcas y todo lo que tiene es sin marca porque ella tiene una reacción visceral a las marcas. Y no me acuerdo si era Facebook o Google que mencionaban también, pero súper interesante ese libro porque son ficciones totalmente nuevas. Wow, sí, llama muchísimo la atención. Por cierto, Neuromancer sí es de Gibson, lo acaba de ver William Ok, Waits. y yo creo que el otro, si encuentro el nombre, les aviso. Perfecto. Porque fue un libro, yo no lo esperaba y es un poco de la nueva internet y los juegos de realidad aumentada y alternativa, donde en ese libro hay un pietaje que se libera en internet y la gente está armando la película porque el pietaje se libera en diferentes sites y todo el mundo está buscando para armar el video completo. Wow. Es fascinante, el libro es fascinante. Fuerte. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa.
Página Cero enviará el premio por Correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Bueno, y les voy a contar o les voy a leer una fracción del libro que me estoy leyendo ahorita y dice así: ver su caligrafía era para mí sentirla viva, observar el discurrir de su mente, conectar con su yo activo, presente. No me suscitaba la extraña distancia de tocar su ropa o sus cosas, sino que me la traía al aquí y ahora, a la individualidad intransferible de su ser, a la pérdida de no escucharla más. Su ropa, sus trapos coloridos, chales, rebozos que le gustaban, podían haberle pertenecido a otra. En cambio, los trazos, las palabras regadas por aquí y allá en la casa, no le pertenecían a nadie más que a ella, a su modo de vivir y pensar. Y el libro es de Yoconda Belli, Un silencio lleno de murmullos. Esa es la lectura que estoy haciendo este mes. Hermoso. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, chicos, chicas y chiques, ya terminamos este episodio. Estamos muy contentos y gracias, Jessica, ¿verdad?, por habernos acompañado. Oigan, Disfrutamos gracias a montones. ustedes. No me alcanzó la conversación. Uy, sí, yo estoy como... Las palomas. Las palomas. No, ok, no, vamos a hacer las palomas. O sea, hay que hacer las palomas. Las palomas. Porque las palomas también salen en diagonal. Yo la tengo contra las palomas. Nuestras ciudades están tomadas de palomas. El Parque Central de Heredia brilla plateado en la mañana de popó de paloma. Y yo pienso que es medieval e insalubre. Y tengo una discusión con mi amigo Emilio, que es antropólogo, que acaba de escribir un libro sobre la relación de la gente con los animales. Y yo le digo que para mí es medieval vivir en estas condiciones. Entonces, por eso tengo que cuando Fen entra, las palomas salen. Pero también el caso de Fen es porque las palomas son como redonditas. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando las veo, pienso que son apetecibles. O sea, que uno puede agarrar una y morir, porque son como... Son como gorditas, así como Sí, ñe, ñe, Yo ñe. acabo de poner cara de... What the... Sí, lo que yo, pienso ajá. es, y esta es así, una rata, una paloma, pero para mí, o sea, el hambre come palomas, no Claro. una persona decente. Entonces Fen la saca y en diagonal salen las palomas porque eso que le pasa a Pigo en diagonal me pasó a mí, que yo estaba sentada un día al pie de la fuente por el pretil, en la UCR. Ajá, la fuente del cisne ahorcado por el cupido. Exactamente, el asesinato del cisne, como le llaman. Estoy ya ahí y pasa una paloma sin un pie. Y yo dije, ok, uy, pobre paloma, pero ahí estaba bien. Y luego pasa otra paloma como con un cáncer en el pico. Y luego pasó una tercera que otra deformidad tenía y a mí me empezó a dar una sensación como de incomodidad, como de esta enfermedad y daño alrededor mío. Y entonces pongo a las palomas en diagonal como la señal de una maldición, porque fue muy raro ver 3 palomas así de dañadas al mismo tiempo. Bueno, yo siempre he pensado que las palomas son ratas con alas. Yo también, totalmente. Y Yo yo, soy si aquí fuera... la voz disidente. Yo, pobrecita las palomas. Nosotros las domesticamos y luego las abandonamos. Pues, Ay, sí, pero esa es la voz de la razón, ¿no? ¿Qué querés? Todo eso es compasivo y tiene sentido, pero si yo fuera Fen, yo sacaría a las palomas y que no volvieran. oh. Ok, entonces con esta nota tan triste vamos a terminar el episodio. Muchas gracias a de todos. hoy. Y gracias a ustedes dos. Ah, y muy importante, ¿dónde pueden encontrar a Jessica o publicaciones y tal? Nada. Yo, como les digo, por 20 años he estado súper ocupada, me salí de todo porque las redes sociales me asustó mucho el ambiente. Hablando de violencia, es bien violenta. Exactamente. Y escribí esos libros, luego estuve haciendo muchas cosas en educación y hasta ahora estoy volviendo a ser yo. Entonces, los libros ya cumplieron. Entonces, por ejemplo, ahora me enteré cuando Daniel Garbo me pidió que Ya Fuego Lento está fuera de edición. Telémaco lo vende en la versión digital en la editorial Costa Rica, en la página web. Pero yo creo, y digamos, Los Salvajes y eso, yo creo que todos esos libros no. Mi proyecto, que les dije para el principio de año, es escribirle a la editorial y preguntarle si ya vencieron estos derechos para sacar yo los libros, las copias físicas bajo mi propio sello. Pero por el momento estoy inencontrable. Bueno, nosotras entonces nos Vamos a comprometemos a hacer el divulgación. estoqueo. Ángela y Pamela saben dónde encontrarme por el momento. Chiquillos, chiquillas, chiquillas, entonces, redes sociales para que nos vayan a encontrar. Estamos en Facebook,
en Patreon y en YouTube como PG0. Nos encuentran también, por supuesto, en Spotify, Apple Podcast y en YouTube y en cualquier otras plataformas de streaming para que escuchen los podcasts. Y nuestra red social rebelde, pero la que queremos mucho porque es la que nos ha permitido conectar con muchísimas personas escuchas, es Instagram. Y esa es PG0CR. que, por cierto, yo sé que ya sonó la cuñita por ahí porque yo la habré metido. Recuerden el concurso que tenemos en el año 2025 para que a final de año, y tal vez alguno de ustedes, bueno, alguno de ustedes sí se llevará ese libro, ¿verdad? Esos 3 libros. 3 libros gratis. Gratis. Entonces solo tienen que escuchar el podcast. Eso Listo. Esperamos que estén disfrutando muchísimo su lectura actual y que estén muy bien. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!